buenas noches a todos. Hoy es el tercer encuentro que tenemos en el Club del Progreso de un ciclo que hemos denominado Camino al Bicentenario. Nos estamos refiriendo naturalmente al Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Nos decía el primero de los conferencistas, Rosendo Fraga, hace 3 semanas, que este año 2016 es singularmente distinto de 1916, cuando se celebró el centenario de la Declaración de la Independencia. El mundo estaba en medio de una crisis muy severa que terminó con la Primera Guerra Mundial, y la Argentina había optado por una posición más bien aislacionista. Esto no es ninguna crítica, Elba. De modo tal que este año parece que las circunstancias son distintas. La Argentina está transitando una época distinta, valga la repetición, en materia de política, de república, de instituciones, y esto es algo que el Club del Progreso quiere celebrar. Hemos, en consecuencia, organizado este camino hacia el 9 de julio, que comenzó con Rosendo Fraga, continuó con Vicente Massot, hoy nos acompaña Federico Pinedo, y el próximo jueves viene el historiador Luis Alberto Romero. Cada uno de ellos trata aspectos distintos o particulares de lo que fue la gesta independentista hace ya casi 200 años. Creo que todos conocen quién está a mi derecha, pero por razones protocolares voy a recordar que es presidente provisional del Senado de la Nación y en consecuencia senador de la Nación. Tiene una vida política que comenzó como concejal en la capital federal. ¿Qué tal? Fue presidente del Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires. Fue diputado nacional en 2003, fue reelecto en el 2007 y fue hasta la elección como senador líder del partido del PRO en la Cámara de Diputados. Hoy nos va a abordar el tema la renovación de la independencia. Gracias, Federico. Bueno, muchas gracias. Siempre es un honor estar en el Club del Progreso, que es un lugar que preserva tradiciones muy importantes de la Argentina, que tiene bastante que ver esas tradiciones con el Bicentenario y con el motivo y el sentido de mi charla. Yo quiero hacer un repaso de 3 momentos de nuestra historia. Uno vinculado al momento de la independencia, otro vinculado a algunos ejemplos del concepto que los argentinos tenían sobre sí mismos, o teníamos sobre nosotros mismos, y un tercer momento que es el futuro. Estamos en una situación particular, cuando un partido nuevo, sin una gran trayectoria propia en el pasado, se ha hecho cargo del gobierno de la nación, rompiendo con un ciclo muy largo de bipartidismo entre el peronismo y el radicalismo, y esto abre una expectativa de futuro diferente, por lo menos, por lo tanto incierta,
que me gustaría hacia el final abordar con este tema del momento del futuro de nuestra nación independiente. El primer momento que quiero recordar es el momento de la independencia. El momento de la independencia, la Argentina era un país chiquito. La Argentina tenía forma de U. No era una L como es ahora, sino que tenía una forma de U que bajaba por el noroeste argentino, pegaba a la cordillera, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, doblaba por Cuyo, agarrando la parte norte de la provincia de Buenos Aires, subía por el litoral correntino, Entre Ríos, Corrientes, hasta ahí, y eso era la U, que era la Argentina en aquel momento. El Chaco era un territorio no explorado, la mitad de la provincia de Buenos Aires para abajo era un territorio no explorado, o que alguien había ido alguna vez, pero no más que eso. Y bueno, teníamos esa Argentina chiquita, que era la Argentina de las pocas provincias fundacionales. Las distancias enormes, 0 caminos, los medios de transporte, el caballo, las carretas. Cualquier trayecto amenazado por la posibilidad de morir a manos de, llamémosle, de los indios. El lenguaje políticamente correcto prohíbe usar ciertas palabras, indios es una de ellas, pero bueno, me parece que es bastante poco ofensivo ser habitantes de las Indias, que es lo que éramos. No me parece ofensivo. Pero bueno, lo cierto es que era un peligro, como lo relatan los viajeros de nuestro país, circular para Mendoza o para Santa Fe o para el norte, donde había algunos caminos de los negocios de esa época, que era, por ejemplo, transportar mulas para las minas del Perú, o no muchos negocios más. Esa era la Argentina. Y con esa Argentina tan remota y tan aislada y tan polvorienta y tan desértica, despoblada, un grupo chico de personas se le ocurrió construir una nación. Y esto empezó en 1810, que todos sabemos, y se transitaron 6 años entre el 10 y el 16, en donde fuimos dejando la máscara del dominio español que teníamos en el año 10, hasta tomar la decisión de independizarnos y construir un país propio. No estábamos solos en el planeta, estábamos amenazados por las guerras europeas, y de hecho la independencia se consolidó en la guerra varios años después. En momentos muy heroicos, muy lindos de nuestra historia, también llevados adelante por puñados de personas. Los ejércitos eran ejércitos de algunos miles de personas, desparramados, y los argentinos, mientras iban independizando y creando esta nación, tuvieron un bautismo raro, que era el bautismo de dedicar su tarea a independizar a otros pueblos. La verdad que es una cosa rara, ¿no? Lo que hicimos fue el plan de San Martín, independizar Chile, ir por el mar, meternos en Perú, llevar a los orgullosos hijos de Buenos Aires al combate impresionante en Ecuador, y volver para acá.
aquel momento tan romántico y tan impactante de lo que nos parió, me parece que está marcado por una confluencia interesante, que yo creo que es como algo que está en el ADN de los argentinos, que es la confluencia de la idea de libertad personal con la idea de independencia nacional. No es lo mismo la libertad que la independencia. Nosotros podríamos habernos independizado, como otros países del mundo, sin libertades personales, con sistemas autoritarios, como hubo en casi toda la historia de la humanidad. Sin embargo, coincidió, no casualmente, creo yo, la cosa libertaria de quienes llevaron adelante la independencia, ¿no? Me parece que está clara la cosa de respeto de las libertades personales, de los derechos de las personas, por parte de San Martín o por parte de Miranda en el norte o por parte de Belgrano o de Moreno, o de Saavedra o de tanta gente. Y es una feliz matriz esta de ser al mismo tiempo una nación de personas que mientras se construían como una nación independiente, al mismo tiempo se definían como una nación en la que se tenían que respetar los derechos de cada persona a desarrollar su plan de vida, a desarrollar su personalidad, su potencial, y al mismo tiempo a mantener relaciones abiertas con todas las naciones de la Tierra. Es curioso, ¿no? Pero esto que nos cuesta tanto en las discusiones políticas de hoy, en el siglo XXI, estas cosas, en definitiva, había sido nuestra matriz de nacimiento en aquellos polvorientos tiempos de la Argentina chiquita, aislada, despoblada, de la U, que era nuestro territorio. Es curioso que en aquel momento nuestros antecesores hayan tenido la valentía, el coraje, la visión, la confianza en sí mismos, como para decir, vamos a construir una nación independiente en este lugar, alejado del mundo, y vamos a construirlo confiando en que cada uno de nosotros puede tener derechos que los demás le tienen que respetar, y en conjunto podemos tener el orgullo de relacionarnos en pie de igualdad con cualquier otro país de la Tierra. Es curioso que esa gente haya tenido ese coraje y se haya un día a la mañana en Buenos Aires o en Santiago del Estero o en Salta ensillado un caballo, ajustado la cincha, pisado el estribo, subido y hayan salido por un camino terregoso por Barracas, rumbo a Tucumán, digamos, ¿no? Para construir eso. Es curioso que hayan tenido ellos el coraje ese y que en el siglo XXI, con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos construido, tengamos miedo de reconocerle a cada argentino su libertad de desarrollar su proyecto de vida propio de acuerdo con sus valores, tengamos miedo de reconocerle sus libertades, creamos que hay que controlarlos, que hay que regularlos, que hay que prohibirles, que hay que permitirles, ¿no? Que no tenemos que relacionarnos abiertamente en pie de igualdad con cualquier país de la Tierra porque algunos son muy peligrosos y nos pueden dominar, que tengamos miedo al resto del mundo y que además sostengamos que estamos trabajando por nuestra independencia en esas condiciones. Esta es una primera reflexión que quiero hacer, porque típicamente alguien que defiende su independencia, acá confundo independencia y libertad, es alguien que tiene autovaloración
y que tiene coraje de decir yo me planto acá, estoy frente al mundo, ¿no? Y me basto a mí mismo y me relaciono con el mundo desde lo que soy. Es un gesto, en definitiva, de confianza en uno mismo y de coraje asumir esta posición. Es curioso que diga que defienden la independencia quienes no tienen ese coraje, ni esa autovaloración. Me parece que en aquel momento, sin ninguna duda, yo creo que sin ninguna duda, creo que todos ustedes van a coincidir conmigo en eso, aquella gente tenía un concepto nacionalista, porque si no, no hubiera constituido su propio país, pero tenía un nacionalismo positivo. Esta es una segunda idea que quiero dejar. La primera es la confluencia de la libertad con la independencia. La segunda, el nacionalismo positivo, basado en todo lo bueno que nosotros podemos construir y todo lo que podemos hacer para engrandecernos en el concierto del mundo que nos rodea, algo positivo, basado de vuelta en la confianza en nosotros mismos, frente a los nacionalismos negativos que vinieron después, que son los nacionalismos que le tienen miedo al mundo, ¿no? Y que entonces no están basados en lo que nosotros podemos conquistar, sino que están basados en tratar de que no nos conquisten, ¿no? Que no están basados en la afirmación de lo que somos, sino que están basados en considerar al mundo no una oportunidad, sino un peligro para nosotros. Yo rescato de la Argentina fundacional esa cosa de país de libertad, de país de independencia, de país con autoconfianza, de país optimista, de país de un nacionalismo positivo, frente a todo lo contrario, que fue otra tradición de la Argentina. Bueno, esta es una primera reflexión de aquel momento. Por supuesto que comprendo que en una geografía tan enorme como la Argentina, la tendencia a aislarnos dentro de la Argentina sea también poderosa, porque es tan grande lo que tenemos, hoy nos pasa, es tan grande la Argentina, que meterse adentro de la Argentina parece un espacio suficiente, ¿no? Entonces olvidarnos de lo que nos rodea y manejar lo que tenemos a mano parece un espacio suficiente. Entonces comprendo esa cosa del aislacionismo de los gigantes, ¿no? También le pasó eso a la China. La China casi siempre fue un imperio cerrado adentro de sí mismo, salvo un par de veces. Una primera vez cuando construyó una armada enorme que descubrió América en 1500 y pico, antes que Colón. No, inmediatamente después que Colón. Y otra ahora. Y es curioso que en los momentos en que se abre se convierte en una potencia descomunal, ¿no? Pero bueno, la Argentina tenía esa misma cosa de encerrarse en su territorio enorme. Y eso va generando culturas que van perdurando, van generando intereses de gente que se adueña de cosas adentro del territorio y va generando esta cosa maricona, defensiva, miedosa, perdón, maricona no en el sentido de miedoso, quiero decir, esta cosa defensiva que en realidad es defensa de intereses concretos de personas concretas, no de defensa de intereses nacionales que se quieren desarrollar en el planeta, ¿no? Pero bueno, yo comprendo esos fenómenos de encerramiento también. De todas maneras, pasa un tiempo, yo creo que tiempo valioso, ¿no? Yo tengo, mi familia es rosista, así que mi familia paterna. Mi familia materna son salvajes unitarios, pero mi familia paterna, que es rosista, yo creo que lo de Rosas como factor de unidad nacional ha sido extraordinario
y probablemente sin él no se hubiera constituido la Unidad Nacional Argentina, creo yo. Este es un lugar medio liberaloso, así que por ahí muchos no coinciden con estas expansiones mazorqueras, pero bueno, yo siento eso. Pero después viene otro momento de la Argentina, hacia el fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Y ahí quiero detenerme un minuto para destacar dos anécdotas que creo que también nos definen, en el mismo sentido positivo del principio. Una anécdota es la que llevó adelante un personaje maravilloso, me parece, que se llama don Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen era un rosista como nosotros, los Pinedos. De hecho era socio de mi familia, padrino de mi abuelo. Y don Bernardo había sido uno de los más importantes juristas de Rosas. Cuando se produce Caseros, Urquiza, que era un caudillo federal, se da cuenta que tiene que hacer un acuerdo con los gobernadores, con los caudillos del interior, y entonces le encarga a don Bernardo que se vaya a recorrer la Argentina, a hablar con los colegas caudillos federales y trate de convencerlos de que lo que tienen que hacer es la unidad nacional en una institucionalidad nueva que cree la organización institucional que le dé huesos a la Argentina. Parte don Bernardo de vuelta con las carretas, con el caballo, con el polvo, con todo eso, y habla con toda esta gente y hace un acuerdo secreto, reservado, que no estaba en los diarios ni en la televisión, y se conforma el Tratado de Paz de los Argentinos, el acuerdo, el pacto político, que es la Constitución Nacional en definitiva. Bueno, este Bernardo después, a pesar de ser un viejo mazorquero, es convocado para ser el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en época de Roca, cuando Roca toma la posesión territorial de la Argentina y ahí se genera la unidad nacional sobre el territorio argentino. Y el canciller que hace las negociaciones, las amenazas de guerra y la paz con Chile, entre otras, fue Irigoyen, Bernardo de Irigoyen. Bueno, Irigoyen era un buen abogado y en un momento dado se produce un pleito de unos ingleses en Rosario que tenían una concesión de servicios públicos, o de obras y servicios, sería el puerto de Rosario, y tienen un problema, algo así como los fondos buitres de ahora, y entonces dicen que van a ir a un tribunal extranjero para que defienda sus derechos contra la Argentina. Y don Bernardo adopta una doctrina que después la Corte Suprema tomó, sosteniendo, mire, la Argentina es un país en serio, es un país serio, es un país que tiene un Estado de Derecho, es un país que tiene instituciones liberales, es un país que respeta la Constitución y las leyes, es un país que garantiza la libertad y la igualdad de todas las personas que quieran trabajar, es un país que tiene jueces que no dependen del presidente, es un país que tiene una justicia independiente y con calidad suficiente como para asegurar todos los derechos de todas las personas que habitan en el suelo argentino, y entonces de ninguna manera es aceptable que alguien pretenda someterse a jurisdicciones distintas de la Argentina si está acá. Así que, bueno, finalmente, por supuesto, se impuso ese criterio y eso fijó una doctrina importante. De vuelta al tema del orgullo nacional, de la autoconfianza. No necesitamos que vengan unos ingleses o no sé quién para decir que es un Estado de Derecho. El nuestro es el nuestro y es suficientemente bueno para cualquier
habitante del planeta, y el que no le gusta que se vaya a otro lado, que hay muchos lugares para irse. Y así fue. Segunda historia, otro personaje, Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña es citado junto con el resto de los países de Sudamérica a una conferencia mundial en Estados Unidos, conferencia panamericana. Entonces parte ahí, y Estados Unidos quería establecer un sistema panamericano donde ellos tuvieran una situación de dominio que tendía a que tuviéramos una relación privilegiada entre todos los países de América, que nos permitiera alejar a las relaciones de cada país de América con otros países que fuera de América, por ejemplo Europa. Y entonces avanza en esa construcción diplomática, y la delegación argentina que encabezaba Sáenz Peña y Drago empiezan a decir, no, nosotros tenemos capacidad para tener relaciones independientes con todo el mundo, tenemos capacidad para progresar y expandir la capacidad argentina en todo el planeta, no tenemos por qué subordinarnos a nadie, así que de ninguna manera vamos a aceptar esto, como decía algún chiste, decía América para los americanos, la doctrina Monroe, y algún socialista o comunista, creo que Rodolfo Gioldi, decía América para los norteamericanos. Tal vez me confunda, porque a Américo Gioldi, que era el hermano, le decían Norteamérico Gioldi porque era socialista no comunista. Pero esa frase. Entonces, triunfa la Argentina, se rompe el acuerdo panamericano, increíble, en 1902, los americanos del norte no lo podían creer, y esto pasó, y de vuelta era esa cosa del orgullo argentino, no somos menos que nadie, tenemos capacidad para expandirnos en todo el planeta, en pie de igualdad, nadie nos pisa el poncho en cuanto a civilización o capacidad o aptitudes o potencial. Otro momento de esa tradición argentina. Bueno, paso a la tercera etapa, que es la del futuro. En esta tercera etapa estamos saliendo de un momento que creo que fue un momento importante de nuestra vida social y política en los últimos años. Claramente un momento de populismo, en el sentido técnico, no lo digo como un insulto, populismo en el sentido de gente que tiene el poder y que cree que lo que hay que hacer es privilegiar su propio poder de corto plazo por encima de los efectos de las propias acciones en el largo plazo. Eso es el populismo por definición, ¿no? Privilegiar el corto plazo sobre el largo plazo. Lo malo del tema para mí es que ellos privilegian el corto plazo de ellos, de su poder, versus el largo plazo de nosotros, de la Argentina, ¿no? Pero bueno, pero creo que tuvimos una etapa populista marcada, y que creo que no casualmente también es una etapa de miedo al exterior, de ver al mundo como una amenaza, y es una etapa de división social, porque el populismo que busca concentrar poder en quien lo tiene, el mecanismo de acción que utiliza es este tema de los buenos y los malos, amigo y enemigo, poder determinar la relación amigo-enemigo, ¿no? Y sobre esa dinámica construir el combate social. El populismo tiene muchas de estas ideas, aunque no hayan leído a Carl Schmitt, probablemente, pero bueno, funciona así. Entonces, venimos de una etapa larga, en un buen ciclo de la economía de la Argentina, para mí el mejor en 100 años, en el ciclo de los años 2000, en realidad 2013 en adelante, 2003-2013, digamos. Venimos de esa etapa de confrontación,
de ataque al que piensa diferente, de imposición, que es lo contrario al diálogo, de miedo al extranjero, como digo. Y a mí me parece de esto, desconfianza en la libertad de las personas, desconfianza en el derecho, confianza en la decisión de los funcionarios, confianza en la arbitrariedad de los funcionarios y desconfianza en las personas comunes y en sus relaciones libres, de relacionarse entre ellas. Esta cosa tutelar de los gobiernos por sobre las personas, que implica desconfianza en la sociedad, desconfianza en nosotros como país frente al exterior, desconfianza en las personas en cuanto a la organización social, confrontación con el que piensa diferente, descalificación del otro, es un modelo político. Y me parece difícil que un kirchnerista de verdad, que puede haber seguramente algunos entre ustedes, digan, no, esto no nos identifica a nosotros. Yo creo que sí, que eso era el planteo. Me acuerdo cuando ganó Mauricio Macri la elección de jefe de gobierno de la ciudad, me pidió que fuera a verlo al jefe de gabinete. Yo era el único funcionario nacional del PRO, bueno, que era presidente del bloque de diputados. Te lo voy a ver al jefe de gabinete y me dice, yo no lo conocía, Alberto Fernández, me siento en la jefatura de gabinete, tenía que ir a conversar sobre cuál iba a ser la relación entre la nación y la ciudad. Y entonces llego ahí, me presento, ¿qué tal? Fulano, mengano, nos sentamos y me dice, quiero que sepas que para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes. O sea que, digo, es difícil que me digan, no éramos así, sí, eran así, digamos, ¿no? Es un pensamiento, yo tampoco digo que es un pecado, digo, es una manera de pensar la política. Bueno, Carl Schmitt, él me dijo, lo dijo Weber, le digo, no, Carl Schmitt, pero bueno, no importa, Weber, bueno. Bueno, salimos de ese momento y estamos en este otro momento. No tenemos ni idea de lo que va a ser el futuro, por supuesto, pero tenemos una incógnita que es la principal incógnita política de la Argentina, me parece a mí, que es qué va a ser el peronismo de sí mismo en los próximos años. ¿Cuál va a ser el rol que va a querer tener en la democracia argentina, en el sistema democrático argentino, en los próximos años? Es un signo de interrogación muy relevante. Yo tengo mi propia presunción, la voy a decir. Yo creo que el peronismo es una fuerza central del sistema democrático de partidos en la Argentina y creo que va a tener conciencia de eso, y creo que como va a tener conciencia de eso y como es un partido de poder, va a tener la responsabilidad de no destruir la Argentina. Esto creo yo. Y que va a interactuar como parte del sistema democrático en la construcción de un sistema político que tenemos que construir, porque está muy destruido indiscutiblemente del 2001 para acá. Bueno, dicho esto, que es una idea mía o una sensación mía, pero me puedo equivocar, por supuesto, voy a terminar diciendo que nuestro desafío, el de nuestro gobierno, el de nuestra gente en situaciones de poder, nuestro desafío es cambiar la cultura política de la Argentina, salir de la lógica del enfrentamiento descalificatorio del otro y encaminarnos hacia una lógica de valorar al que ve las cosas de otro lado, de otro punto de vista, que tenga otra mirada diferente sobre la misma realidad. Que si yo veo el vaso de este lado y el otro ve el vaso del otro lado, yo no diga que esta mirada es la única verdadera, porque si aprendo a que la otra mirada puede tener partes de verdad, seguramente voy a tener una mejor concepción total del vaso. Me parece que tenemos que pasar a la lógica de respetar las opiniones ajenas y a las personas que las tienen,
Y una vez que las respetamos, saber que lo que tenemos que hacer es tratar de buscar en conjunto cuáles son las cosas que tenemos en común para poder construir desde esas cosas en común. Alguna gente cuando hacemos política todos los días nos dicen ¿por qué no toman esta posición extrema y le pisan la cabeza a este tipo y lo hacen tal cosa y lo arrastran y no sé qué? Bueno, porque eso no es la democracia. La democracia es ver qué es lo que tenemos en común para tratar de construir algo en conjunto sobre lo que tenemos en común. La otra mirada, que es lo que tenemos de diferentes, es una mirada que seguramente nos puede llevar al no contacto, a la no interacción. Y en realidad en la vida social o en la vida personal, todo lo que permite la interacción es positivo y todo lo que impide la interacción es negativo. Y limita la capacidad de relacionamiento y limita la capacidad de desarrollo del propio potencial. Uno desarrolla más su propio potencial cuando se vincula con otros y no cuando se aísla de otros, ¿no? El viejo tema de la Argentina que decía desde el principio. Entonces, me parece que en esta tercera etapa, creo que el título es Reinventando la Independencia o algo así, creo que lo que tenemos que hacer es lo que el Papa decía cuando era obispo de Buenos Aires, que es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro es un esfuerzo, es un trabajo, no es algo que está dado. Hay que tener la actitud interna de respetar y de oír y de escuchar al que piensa algo distinto que nosotros, que tiene distintos principios que nosotros, que tiene por ahí distintos valores que nosotros. Tratar de ver qué es lo que tiene de positivo esos valores, esos principios, esas miradas, esas opiniones. Y siempre, en cualquier cosa hay algo positivo, en las cosas negativas hay cosas positivas, y en las cosas positivas nuestras también hay cosas negativas. Es así, la vida, el mundo es así. Entonces, si tenemos la actitud y la aptitud para agarrar lo positivo del otro, para ver qué es lo que podemos construir alrededor de eso, ahí se produce la cultura del encuentro. Por eso requiere la actitud personal, humana, de ir por ese camino, ¿no? Y de valorar al otro, y de ponernos en duda a nosotros mismos, y de tener la inteligencia de darse cuenta que somos poco inteligentes, y la inteligencia de la humildad, por lo tanto, que es lo que nos permite relacionarnos con otro. Cuando mejores somos, es cuando más débiles somos. Cuando más profundamente nos relacionamos con alguien, es cuando ponemos debilidad con debilidad. En los momentos en que más sufrimos, en los momentos en que estamos más desprotegidos ante dramas que nos pasan en la vida, es los momentos en donde estamos más abiertos y donde mejor nos relacionamos con los demás, y más profundamente, y más ricamente, y más productivamente, y más satisfactoriamente, y más amorosamente. Y esto es una actitud. Entonces me da la impresión que si la Argentina mantiene aquellos principios de independencia, de libertad, de autoconfianza, de Estado de Derecho, de respeto, de apertura, de escucha, de humildad, de encuentro, puede ser un gran país, que creo que es. Pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de tener esos sentimientos adentro de cada uno. Bueno, muchas gracias. Excelente.